Nunca olvidaré el sonido del mar esa noche. Las olas golpeaban suavemente el casco del barco, como si intentaran advertirme que algo estaba por suceder. Yo creía conocer el amor, creía entender lo que significaba pertenecerle a un hombre, pero esa noche me enseñó que el deseo puede tener un rostro desconocido. Él, mi esposo, el hombre más temido y respetado de toda la ciudad, dormía, según yo, en la habitación contigua después de una reunión de negocios. Era nuestro viaje de luna de miel, y aún así, su mirada permanecía fría, distante, como si el dinero fuera su única compañía verdadera. Yo lo amaba, o al menos eso intentaba convencerme. Había entregado mi vida a un hombre que no sabía tocar con ternura, que miraba con el mismo desdén con el que contaba sus billetes. Aún así, esa noche yo decidí que sería diferente. Quería que me viera, que sintiera que detrás de su esposa perfecta había una mujer que ardía por él. Preparé cada detalle. La habitación iluminada solo por la luz del mar que entraba por la ventana, el perfume de vainilla que tanto le gustaba, y una lencería roja que nunca antes había tenido el valor de usar. Esperé, minutos, horas. El reloj marcaba la medianoche cuando mis ojos, cansados, se rindieron al sueño, y fue entonces cuando lo sentí. Una mano firme rodeó mi cintura. Un cuerpo fuerte se acomodó detrás del mío. Un suspiro caliente rozó mi cuello. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que juré que despertaría a todo el barco. Era él, o al menos eso creí. No hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, miradas que no necesitaban explicación. Cada roce, cada caricia tenía el peso de lo prohibido. Sentía su fuerza, su deseo, su manera salvaje de hacerme olvidar el mundo. Era como si por fin aquel hombre de hielo se hubiera derretido entre mis brazos. Cuando el amanecer asomó por la ventana, el barco parecía envuelto en un silencio sagrado. Me levanté con las piernas temblorosas, el alma enredada entre el placer y la confusión. Fui al baño para tomar una ducha, y cuando volví, la cama estaba vacía. Pocos minutos después, la puerta se abrió, y lo vi entrar. Mi esposo, con el traje arrugado, olor a whisky y pasos torpes. Se me heló la sangre. «¿Dónde estuviste?», pregunté apenas, con la voz quebrada. Él me miró sin entender, riendo como un hombre ebrio que no recordaba ni su propio nombre. Y entonces lo supe. El hombre que me había amado esa noche no era mi esposo. Mi respiración se detuvo. No grité, no dije nada, solo sentí el peso de un secreto que me acompañaría el resto de mi vida. Un secreto que aún me quema la piel cada vez que cierro los ojos. Esa mañana el sol entraba por la ventana del camarote, bañando todo en un tono dorado, como si el cielo intentara disimular la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Aún podía sentir el calor en mi piel, el temblor en mis manos, la respiración acelerada que me traicionaba cada vez que recordaba esa noche. Todo había sido tan real, tan intenso, tan imposible de olvidar. Mi esposo, Alejandro, dormía ahora en la cama completamente vestido, con el rostro hundido entre las sábanas desordenadas. El olor a alcohol mezclado con su perfume caro llenaba el aire, y por un momento sentí una punzada de rabia. ¿Cómo podía haberme dejado sola en nuestra noche de bodas? ¿Cómo podía priorizar sus negocios, su orgullo, su dinero, por encima de mí? Me senté al borde de la cama, sin poder apartar la vista de él. Aún tenía marcas en mi piel, huellas de una pasión que creía haber vivido con este hombre que yacía frente a mí, pero algo dentro de mí gritaba que no había sido él. El toque había sido distinto, más salvaje, más desesperado y al mismo tiempo extrañamente tierno. Ese desconocido conocía cada rincón de mi cuerpo, como si lo hubiera estudiado en silencio durante años. Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos, pero el corazón no entendía de lógica, solo latía con fuerza, recordando. Mientras Alejandro seguía durmiendo, me acerqué a la ventana. El mar se extendía infinito, y el reflejo del sol sobre el agua me hizo recordar sus manos,
fuertes, seguras, acariciando mi cintura con una dulzura que mi esposo nunca había tenido. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había entrado en el camarote? Una parte de mí quería gritar, buscar ayuda, exigir respuestas, pero otra parte temía conocer la verdad, porque si lo que había sentido esa noche no era amor, entonces, ¿qué era? Esa duda me perseguía con cada ola que golpeaba el casco del barco. Decidí salir a caminar por la cubierta, tratando de calmar la confusión que me consumía. El aire marino me golpeaba el rostro y me hacía recordar el aroma de aquella piel que no era la de Alejandro. Había algo en ese perfume, algo diferente, masculino, intenso, con un toque de sal y madera, un olor que no olvidaré jamás. Pasé junto a varias parejas riendo, disfrutando de su luna de miel, y sentí un nudo en la garganta. Yo también había soñado con eso, con que mi esposo me mirara como esos hombres miraban a sus mujeres. Pero Alejandro siempre estaba mirando su teléfono, revisando cifras, respondiendo mensajes de socios. Parecía más casado con su dinero que conmigo. Esa tarde, cuando volvió a despertar, me miró como si nada hubiera pasado. «Perdón por anoche», murmuró, ajustándose la camisa con indiferencia. Tenía que cerrar un trato importante. Lo observé en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y furia. «¿Un trato más importante que nuestra noche de bodas?», pregunté, con la voz temblando. Él solo suspiró. «Así es la vida, amor. No te cases con un hombre de negocios si esperas romanticismo». Sus palabras fueron un puñal en el pecho. Me di la vuelta para que no viera mis lágrimas. No podía contarle lo que había pasado. No podía decirle que otro hombre había estado en nuestra habitación, que me había hecho sentir viva como nunca antes. Pero dentro de mí algo cambió. Esa noche, cuando él volvió a salir para una cena con inversores del crucero, me quedé sola otra vez. La habitación me parecía demasiado grande, demasiado vacía. Caminé hacia el espejo y me miré con detenimiento. Ya no era la misma chica inocente que había subido a ese barco. Había una nueva mujer reflejada frente a mí. Una mujer que conocía el fuego, que había probado el deseo, que guardaba un secreto que jamás podría compartir. De pronto escuché un ruido afuera del camarote, pasos lentos, firmes. Mi respiración se aceleró. Era ese sonido, el mismo que había escuchado antes de sentir su mano sobre mi cintura. Corrí a cerrar la puerta, pero algo dentro de mí me detuvo. Y entonces lo vi. Una sombra alta de hombros anchos se reflejó en el vidrio de la ventana. Mi cuerpo entero se estremeció. El corazón me decía que debía tener miedo, pero mi alma lo esperaba. El viento soplaba fuerte esa noche en la cubierta del barco, haciendo que las cortinas del camarote se movieran como fantasmas inquietos. Yo seguía allí, paralizada, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar. Esa sombra, esa silueta masculina que se reflejaba en el vidrio, era imposible confundirla. Alta, firme, de hombros anchos, con esa manera de caminar que parecía dominar el mundo. Por un instante pensé que era una alucinación, que mi mente me estaba jugando una trampa por la falta de sueño. Pero entonces lo escuché, el sonido metálico de la manija del camarote moviéndose lentamente, y la puerta se abrió. No pude moverme, mis pies parecían anclados al suelo. La figura se detuvo en la entrada. La luz del pasillo se coló por un instante y pude ver su rostro. No era Alejandro, no era mi esposo. Era un hombre más joven, tal vez unos 30 y tantos años. Tenía la piel bronceada por el sol, la mandíbula fuerte y una mirada tan intensa que me atravesó el alma. Vestía el uniforme de los empleados del crucero, aunque su porte no tenía nada de servil. Caminaba como alguien que no temía a nadie. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja, apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Dio un paso dentro del camarote y cerró la puerta con calma. «No tengas miedo», dijo finalmente con una voz profunda, pausada, que me erizó la piel. «No voy a hacerte daño». Pero ya era demasiado tarde para no temer.
no por miedo físico, sino por algo más peligroso. La atracción que sentí en ese instante fue tan fuerte que me dejó sin aire. Tú, intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Tú estuviste aquí anoche. Él bajó la mirada. No lo negó. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar los latidos de mi corazón. No debía, murmuró con la voz cargada de culpa. Fue un error, pero no pude evitarlo. ¿Cómo entraste?, lo pregunté sin apartar los ojos de él. Trabajo en mantenimiento, tenía la llave maestra. Vi que tu esposo se había ido borracho al casino. Escuché el llanto desde el pasillo. Te escuché decir su nombre mientras dormías. Y cuando te vi, con esa luz sobre ti, se interrumpió, como si recordarlo fuera demasiado doloroso. No supe qué me pasó. Me llevé la mano al pecho. Su confesión me golpeó con fuerza. No era una mentira. En sus ojos había verdad. Una mezcla de deseo, arrepentimiento y algo que jamás había visto en Alejandro. Ternura. No debí tocarte, continuó, pero juro que no lo hice por maldad. Fue como si algo me arrastrara hacia ti. Mi respiración era un temblor. Quería gritarle, decirle que lo que hizo estaba mal, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había sentido. Esa noche no había sido violencia ni locura. Había sido entrega, había sido fuego. ¿Cuál es tu nombre?, susurré con voz trémula. Se llama Marcos, respondió sin dudar, y aunque no debiera, llevo todo el día pensando en ti. Hubo un silencio largo, eterno. Solo se escuchaba el murmullo del mar. Él dio un paso más, y otro, hasta quedar tan cerca que podía olerlo, ese mismo aroma salado mezclado con madera y algo que no podía describir. Mi corazón se aceleró. «No digas nada», pidió con voz suave. «Solo déjame verte una vez más, y me iré». No supe qué fuerza me dominó, pero no me moví. Lo dejé acercarse. Su mano rozó mi rostro con una delicadeza que me rompió por dentro. Nadie me había tocado así antes. Cerré los ojos y durante unos segundos todo el mundo desapareció. Cuando los abrí, él ya estaba en la puerta. «Perdóname», murmuró sin mirarme, «no volverás a verme». Y se fue. Me quedé allí en silencio, con la piel ardiendo, con el alma confundida. Todo lo que creía entender sobre el amor, sobre la fidelidad, se desmoronaba como arena entre los dedos. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el vaivén del mar y repitiendo su nombre en silencio. Marcos. No sabía si lo odiaba o si lo deseaba de nuevo. Y mientras el amanecer volvía a pintar el horizonte, comprendí algo que me heló el alma. Aquel hombre, ese desconocido que había cruzado mi vida por una sola noche, había despertado una parte de mí que jamás podría volver a dormir. El amanecer siguiente fue distinto a todos los anteriores. El mar parecía calmo, pero dentro de mí había una tormenta que no cesaba. Pasé horas frente al espejo, sin reconocerme. Había algo en mi mirada que antes no estaba, una mezcla de culpa, deseo y curiosidad. Marcos. Ese nombre se había quedado grabado en mi mente, repitiéndose una y otra vez como una melodía imposible de olvidar. Alejandro, mi esposo, se levantó tarde. Desayunó rápido, dio órdenes por teléfono y me dejó sola otra vez con la excusa de una reunión importante con los inversionistas del crucero. Lo vi marcharse con su traje perfecto y su expresión de siempre. Fría, calculadora, ausente. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, sentí el impulso de hacer algo que jamás había hecho, buscar a otro hombre. No era deseo, o al menos eso me repetía, era necesidad de entender, de descubrir quién era realmente ese desconocido que había irrumpido en mi noche, en mi alma y en todo lo que creía conocer de mí misma. Me puse un vestido blanco ligero, recogí el cabello y salí del camarote. Cada paso que daba por los pasillos del barco me hacía sentir observada. Los empleados pasaban con sonrisas mecánicas, pero sus miradas parecían esconder algo. Pregunté discretamente por Marcos, fingiendo que lo buscaba por un asunto de servicio.
Algunos fingieron no saber de quién hablaba, otros desviaron la mirada, hasta que una mujer de limpieza, de rostro amable y manos arrugadas, bajó la voz y dijo: «Si es el que creo, trabaja en mantenimiento en la parte baja del barco, pero tenga cuidado, señora, no debería buscarlo». «¿Por qué?», pregunté sintiendo un escalofrío. «Porque ese hombre no es como los demás. Llegó hace poco, nadie sabe de dónde vino. Algunos dicen que ni siquiera figura en la lista oficial de la tripulación». Me quedé muda. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. ¿Cómo podía alguien trabajar en el crucero sin estar registrado? Aún así bajé. El instinto me guiaba más que la razón. Los pasillos del nivel inferior eran estrechos, oscuros, llenos de ruido metálico y olor a grasa. El sonido de las máquinas mezclado con el murmullo del mar hacía que el aire se sintiera espeso, casi irrespirable. Y entonces lo vi. Estaba allí, en el fondo del pasillo, con una caja de herramientas y la camisa empapada de sudor. El sol que se filtraba por una rendija iluminaba su rostro y por un instante el tiempo se detuvo. Marcos levantó la mirada. Cuando me vio, dejó caer la herramienta que sostenía. «No deberías estar aquí», dijo con voz baja, casi un ruego. «Tampoco tú deberías haber estado en mi habitación», respondí, sin poder evitar que mi voz temblara. Él dio un paso hacia mí. Sus ojos tenían esa mezcla imposible de fuerza y tristeza que me desarmaba. «Lo sé, y cada segundo desde entonces me arrepiento, pero también lo volvería a hacer», confesó, con un tono que me dejó sin aire. «¿Quién eres en realidad, Marcos?», pregunté mirándolo fijamente. «Nadie parece saber nada de ti». Él guardó silencio. Se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas. «No puedo decirte todo», susurró. «No aún, pero no soy quien crees». Esa respuesta me encendió la curiosidad. «Entonces dime al menos una verdad. ¿Por qué entraste a mi habitación? ¿Por qué yo?» Marcos se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Porque no eras feliz», dijo con voz firme. «Porque cada noche pasabas frente a mí sin notarlo, caminando al lado de un hombre que te miraba sin verte. Y porque», bajó la mirada, casi avergonzado, «porque desde que subiste a este barco, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú». Mi corazón se estremeció. Había una sinceridad brutal en sus palabras, una que no esperaba, una que dolía. Me di cuenta entonces de que algo dentro de mí comenzaba a romperse, y lo peor era que no quería detenerlo. «Tienes que irte», me dijo de pronto con los ojos encendidos. «No vuelvas aquí, no preguntes más por mí. Este barco no es lo que parece, y si sigues buscándome, vas a salir lastimada». Antes de que pudiera responder, alguien pasó por el pasillo. Marcos retrocedió de inmediato, como si el miedo lo hubiera atravesado. «Vete, por favor», susurró. «No dejes que te vean conmigo». Me quedé paralizada, observando cómo se alejaba hasta desaparecer entre las sombras. Esa noche, en la cena de gala del crucero, Alejandro habló frente a los invitados sobre sus nuevos contratos millonarios, con esa sonrisa arrogante que tanto me irritaba. Yo sonreía a su lado fingiendo felicidad, mientras en mi mente solo podía ver un rostro, el de Marcos, perdido entre las sombras del barco. Y cuando las luces se apagaron por un instante, una falla eléctrica, según dijeron, juraría que sentí una mirada clavada en mí desde la distancia, una mirada que me conocía, que me deseaba, que me advertía. Lo supe entonces. Mi destino estaba ligado al suyo, aunque aún no entendía por qué. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa mirada intensa, dolida, que parecía esconder siglos de secretos. Marcos. El nombre se repetía en mi mente como una plegaria prohibida. Alejandro dormía a mi lado, roncando ligeramente, con una expresión que mezclaba cansancio y soberbia. Me giré para mirarlo y una punzada de decepción me recorrió el pecho. Ese hombre que decía amarme no me conocía. Nunca había intentado hacerlo. Solo veía en mí una posesión más, un trofeo que completaba su vida de poder.
Pero Marcos, él había visto algo distinto. Había visto a la mujer que yo realmente era, la que había aprendido a callar, la que soñaba con ser mirada sin miedo. Salí de la cama sin hacer ruido. Caminé descalza hasta la ventana y observé el mar nocturno. Las luces del crucero se reflejaban en las olas como destellos de un misterio imposible. No podía quitarme de la cabeza sus palabras. Este barco no es lo que parece. Si sigues buscándome, vas a salir lastimada. ¿Qué quería decir con eso? Decidí averiguarlo. La mañana siguiente, mientras Alejandro asistía a una conferencia de empresarios en la cubierta superior, me vestí con sencillez y bajé nuevamente al nivel inferior. Los pasillos olían a humedad, a metal, a secretos guardados. Cada sonido retumbaba en mi pecho. Los trabajadores me miraban con desconfianza. Sabían que yo no pertenecía a ese mundo de grasa y motores. Caminé hasta una puerta vieja, casi escondida detrás de unos barriles. Recordaba haber visto a Marcos entrar por allí la tarde anterior. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Empujé suavemente. Estaba entreabierta. El interior era oscuro. Solo una bombilla parpadeante iluminaba la habitación. Había herramientas, mapas del barco y algo más. Sobre una mesa encontré una caja metálica cerrada con un candado oxidado. Encima, un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Era Alejandro, mucho más joven, de traje, estrechando la mano de otro hombre. Detrás, la firma del hotel donde trabajaba mi padre antes de morir. Tragué saliva. Mi padre había muerto en un supuesto accidente en ese mismo hotel hacía 10 años. Una explosión misteriosa en la que, según los informes, no hubo sobrevivientes. Alejandro había estado involucrado en la compra del lugar días después del siniestro. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo con el corazón. Deja tu like, comenta qué sientes al escuchar esta historia y compártela con alguien que alguna vez amó en silencio. Tu apoyo mantiene viva esta voz que cuenta lo que el alma no se atreve a decir. Mi respiración se volvió un nudo. Marcos, ¿qué tenía que ver él con todo eso? Escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de una columna justo cuando la puerta se abrió. Era él. Marcos entró, con el rostro tenso y las manos manchadas de grasa. Se detuvo en seco al ver la caja abierta. ¿Qué haces aquí?, dijo, cerrando la puerta con rapidez. Encontré esto. Le mostré la foto. ¿Qué significa? Su expresión cambió. El hombre fuerte y seguro que había conocido parecía desmoronarse frente a mí. No debiste ver eso, susurró. No aún. Necesito saber la verdad, grité, incapaz de contener las lágrimas. ¿Quién eres realmente, Marcos? ¿Qué sabes de mi esposo? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi padre? El silencio que siguió fue insoportable. Marcos respiró hondo, se pasó las manos por el rostro y finalmente, con una mirada que mezclaba dolor y determinación, habló. Tu padre no murió por accidente. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Alejandro estaba allí, continuó. Él provocó esa explosión. Fue parte de un plan para quedarse con el hotel, con la compañía, con todo. Tu padre descubrió la corrupción y quiso denunciarlo. Lo silenciaron. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Sentí un frío que me atravesó el alma. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, pregunté entre sollozos. Porque yo estaba allí, respondió él bajando la mirada. Yo trabajaba con tu padre. Fui quien intentó sacarlo del edificio. Pero llegué tarde. Mis manos temblaban. El mundo giraba a mi alrededor. Entonces tú, balbuceé, ¿tú lo viste morir? Sí, murmuró con la voz quebrada. Y juré que algún día lo vengaría. Nos miramos en silencio. En sus ojos no había maldad, solo culpa. Cuando vi que te casabas con Alejandro, no lo soporté. Subí a este barco con otro nombre, con un plan, confesó. Quería enfrentarlo, hacerlo pagar, pero entonces te vi y todo cambió. Mi corazón se detuvo. ¿Me usaste para acercarte a él?, susurré con la voz temblorosa.
Al principio sí, dijo con sinceridad, pero lo que sentí esa noche no fue parte de ningún plan. Fue real, demasiado real. El aire se volvió espeso. Quería odiarlo, pero no podía. Había verdad en cada palabra. Había dolor, amor y una conexión que iba más allá de lo lógico. De pronto, escuchamos un golpe fuerte en el pasillo. Voces, pasos apresurados. Marcos me tomó de la mano. «Nos encontraron», dijo con urgencia. «No pueden verte conmigo. Si Alejandro sabe que sabes la verdad, ambos estaremos en peligro». Me jaló hacia una puerta lateral que daba a un corredor de servicio. Corrimos entre tuberías y ruido de motores, hasta llegar a un compartimento oculto detrás de una lona. Allí, en medio de la oscuridad, lo miré con los ojos llenos de miedo y amor. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté casi sin voz. «Sobrevivir», respondió él con una mezcla de furia y ternura. «Pero antes de que todo se derrumbe, necesito mostrarte algo más. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu esposo». Y en ese instante entendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. El motor del barco rugía como un corazón herido bajo nuestros pies. El aire olía a metal y sal, y en la oscuridad de ese compartimento oculto, todo parecía moverse más lento. Aún sentía la presión de su mano sobre la mía, fuerte, cálida, como si esa fuera la única ancla que me mantenía con vida. Afuera, los pasos se alejaban poco a poco. Silencio, solo el murmullo del mar y el temblor de mi respiración. Marcos me miró con una mezcla de dolor y urgencia. Había sudor en su frente y una sombra de miedo en sus ojos. «Tenemos poco tiempo», dijo con voz grave. «Si Alejandro sospecha que sabes algo, no dudará en hacerte daño». Me estremecí. Nunca había pensado en mi esposo como un hombre peligroso. Frío, sí. Egoísta también. Pero capaz de hacer daño. Mi mente se negaba a aceptarlo, aunque una parte de mí sabía que Marcos no mentía. «¿Qué más sabes?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Marcos respiró hondo y apoyó la espalda en la pared metálica. Su voz bajó hasta volverse un susurro. «Alejandro no es el hombre que dice ser. Ni siquiera se llama así». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo que no se llama así? Su verdadero nombre es Héctor Morales. Hace más de 10 años cambió su identidad después del accidente en el hotel. Fue su manera de limpiar su pasado, de borrar los rastros de lo que hizo. Tu padre fue el último obstáculo en su camino para crear su imperio». Sentí que el aire me faltaba. Las paredes del compartimento parecían cerrarse sobre mí. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, se desmoronaba. «No, no puede ser», murmuré con las manos temblando. «Alejandro, él me dijo que amaba a mi padre, que lo admiraba». «Mentía», respondió Marcos, con los ojos fijos en mí. «Él fue quien dio la orden de cerrar las salidas del hotel antes de la explosión. Lo hizo para asegurarse de que tu padre no escapara». Mis piernas se debilitaron. Me llevé las manos al rostro, intentando contener el llanto, pero el dolor era insoportable. «¿Por qué?», pregunté entre lágrimas. «¿Por qué haría algo así?» «Tu padre descubrió que el dinero que invertían en el hotel provenía de negocios sucios, lavado de dinero, tráfico de información, cosas que él no quiso callar. Alejandro lo sabía y temía que lo denunciara. Cada palabra era una puñalada». Marcos continuó con voz temblorosa. «Después del incendio, él usó documentos falsos, cambió su nombre y comenzó de nuevo. Años después, cuando te conoció, vio una oportunidad perfecta para limpiar su imagen. Casarse contigo le daba poder y respeto. Eres hija del hombre al que destruyó, y el mundo lo veía como un héroe al cuidarte». Me quedé muda. Todo giraba a mi alrededor. Las imágenes de nuestra boda, de las cenas de gala, de su sonrisa perfecta frente a la prensa. Todo cobraba otro sentido. Había vivido una mentira. Me había casado con el enemigo de mi propio padre. Marcos me tomó de los hombros con cuidado. «Lo sé, es difícil de creer, pero hay pruebas», dijo mirando hacia la mochila que llevaba consigo. «Tu padre guardó copias de los contratos
y una carta donde mencionaba sus sospechas sobre Alejandro. La encontré entre los archivos del viejo hotel, antes de que los destruyeran. De su bolsa sacó un pequeño sobre envuelto en plástico amarillento por el tiempo. Me lo entregó. Dentro había una hoja escrita a mano. Reconocí de inmediato la letra de mi padre. Mis ojos se nublaron al leer. Si algo me pasa, busca la verdad detrás del hombre que se dice mi socio. No confíes en él. Su ambición no tiene límites. La carta se me cayó de las manos. Marcos la recogió y la guardó con cuidado. Ahora entiendes por qué estoy aquí, continuó. No vine por venganza, vine a detenerlo. Pero tú cambiaste todo. No puedo arrastrarte a esto, no después de lo que sentí por ti. ¿Y qué sentiste, Marcos?, pregunté con la voz quebrada. Él me miró por un largo momento. Sentí que por primera vez en años quería vivir, no solo sobrevivir. El silencio volvió a llenarlo todo. Por primera vez desde que subí a ese barco, no sabía quién era ni en quién podía confiar. Lo único que tenía claro era que el hombre con el que dormía cada noche era un desconocido peligroso. Tenemos que salir del barco, dije finalmente decidida. Tenemos que exponerlo. Marcos negó con la cabeza. No será fácil. Alejandro controla a la tripulación, tiene contactos en cada puerto, pero hay alguien a bordo que puede ayudarnos. ¿Quién? Un viejo amigo de tu padre. Un hombre que fingió su muerte en el incendio. Mis ojos se llenaron de asombro. ¿Estás diciendo que alguien sobrevivió? Sí, asintió. Y si logramos encontrarlo antes de que lleguemos a tierra, tendremos la prueba que necesitamos para acabar con Alejandro. El barco se balanceó con fuerza, como si el mar respondiera a nuestras confesiones. Afuera, el sonido del viento aumentó. Marcos me tomó la mano una vez más. Pero hay algo que debes saber, susurró acercándose a mí. Alejandro ya sospecha de mí. Si nos descubre juntos, no dudará en hacer cualquier cosa para callarnos. En ese instante, el ruido de pasos volvió a escucharse en el pasillo. Voces, eran 3, quizás 4 hombres. Buscaban a alguien. Marcos apagó la lámpara, me abrazó con fuerza y murmuró al oído: «Pase lo que pase, no confíes en nadie más que en mí». Y en ese abrazo, mientras la oscuridad nos envolvía, comprendí que estaba atrapada entre 2 mundos, el del amor que me había salvado y el del poder que quería destruirme. El amanecer siguiente llegó envuelto en un silencio extraño, casi antinatural. El barco navegaba sobre un mar calmo, pero el aire estaba cargado de algo que no podía explicar, una tensión invisible, como si el océano mismo contuviera la respiración. Esa mañana me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa sumisa de un hombre poderoso, era alguien que cargaba con la verdad, con el peso de una traición que aún ardía en el alma. Me puse un vestido color marfil, sencillo, tratando de disimular el torbellino interno que me consumía. Alejandro me esperaba en la cubierta superior, con su sonrisa impecable y su traje a medida, rodeado de empresarios y funcionarios. Era el hombre que todos admiraban, el ejemplo del éxito. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada de perfección se escondía un monstruo capaz de asesinar a mi padre. Cuando me vio, sonrió y por un momento casi creí su gesto. «Dormiste bien, amor», dijo, acercándose para besarme la frente. Su tono era suave, pero sus ojos me estudiaban con una precisión fría, como si estuviera analizando cada gesto, cada respiración. «Sí», mentí. «Soñé con el mar». «El mar siempre revela lo que uno intenta esconder», respondió, con una sonrisa ambigua que me heló el alma. Esa frase no era casual. Alejandro no daba puntadas sin hilo. En su mundo nada se decía sin intención, y yo lo sabía. Me estaba probando. Durante el desayuno fingí normalidad. Hablamos de trivialidades, de los lugares que visitaríamos cuando el crucero llegara a tierra. Pero cada palabra era una batalla. Sentía su mirada fija sobre mí, calculadora, desconfiada. En un momento sacó su teléfono, lo dejó sobre la mesa y dijo en voz baja sin mirarme: «Me dijeron que estuviste paseando por las cubiertas inferiores ayer. Qué curioso.
Nunca te había interesado esa parte del barco. Sentí cómo mi corazón se detuvo por un segundo. Solo estaba buscando un poco de tranquilidad, respondí con voz serena, sin apartar la mirada de mi taza de café. ¿Tranquilidad?, repitió con un dejo de ironía. O tal vez compañía. Sus palabras me atravesaron. Lo dijo sin levantar la voz, pero el veneno estaba ahí, escondido detrás de cada sílaba. Me limité a sonreír, fingiendo que no comprendía. No entiendo a qué te refieres. Él se inclinó sobre la mesa tan cerca que pude sentir el aroma de su perfume, el mismo que tantas veces me había parecido elegante y que ahora me resultaba insoportable. Claro que entiendes, susurró. Sé más de lo que imaginas y te aconsejo que no juegues conmigo. Por dentro me temblaban las manos, por fuera mantuve la calma. ¿Estás celoso, Alejandro?, pregunté, con un tono que sonó más provocador de lo que pretendía. Sus ojos se encendieron con una furia contenida, pero solo dijo: no, amor, los celos son para los hombres débiles. Yo prefiero controlar. Se levantó, me besó la mejilla con esa frialdad calculada y se alejó con paso firme. Lo vi marcharse, y algo dentro de mí se quebró. Sabía que me vigilaba, que estaba cada vez más cerca de descubrirlo todo. Esa tarde volví a encontrarme con Marcos en secreto, en la misma zona de mantenimiento. Su rostro estaba tenso, marcado por la falta de sueño. Él lo sabe, dijo antes de que yo pudiera hablar. Lo vi hablando con el capitán. Está buscando a alguien. Entonces, tenemos que actuar ahora, contesté. Tenemos las pruebas, la carta de mi padre, la foto. Podemos entregarlas a las autoridades cuando lleguemos al puerto. No llegaremos al puerto, replicó Marcos con dureza. Alejandro cambió la ruta del barco. No vamos hacia la costa, vamos a aguas internacionales. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque allá no hay leyes que lo detengan, dijo él mirándome a los ojos. Puede desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. El miedo me invadió por completo. Marcos me sujetó los brazos, intentando tranquilizarme. Escúchame, por favor. Hay una forma de detenerlo, pero necesito tu ayuda. Hay un compartimento en la oficina del capitán. Ahí guarda los documentos de control de navegación. Si logramos acceder, podremos restablecer el rumbo original y alertar por radio. ¿Y si nos atrapan?, pregunté apenas respirando. Entonces será el fin. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Yo lo miraba, con el alma dividida entre el miedo y el amor. Sabía que ese plan era una locura, pero también sabía que no teníamos otra opción. Lo haré, dije finalmente. Marcos asintió, pero antes de irse, me tomó del rostro con las manos. Su mirada ardía de intensidad y tristeza. Si algo me pasa, prométeme que no volverás a él. Prométeme que no dejarás que te destruya. No digas eso, murmuré, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Promételo. Lo prometo. Nos quedamos así, en silencio, con las frentes juntas, mientras el barco crujía bajo nosotros como si guardara un secreto propio. Por un instante, todo se detuvo. El mundo, el miedo, el peligro. Solo existíamos él y yo. Cuando nos separamos, algo en su mirada me hizo entender que esa promesa no era solo un deseo, era una despedida disfrazada. Horas más tarde, mientras la noche cubría el mar con su manto oscuro, el sonido de pasos pesados me despertó. Alejandro estaba de pie en la puerta de mi camarote, con un vaso de whisky en la mano y esa sonrisa cruel que me helaba el alma. «¿Sabes, amor?», dijo con voz baja, casi amable. «El mar es traicionero, a veces se traga cosas y nadie vuelve a verlas». Me observó con calma, dio un sorbo y añadió: «Especialmente a los que creen que pueden mentirme». Y en ese instante supe que Marcos corría peligro, que Alejandro ya lo había encontrado. El miedo se convirtió en impulso. Salí corriendo de la habitación sin pensar, sin mirar atrás. Las luces del barco titilaban. La alarma del motor retumbaba a lo lejos, y mientras el viento helado golpeaba mi rostro, solo una palabra cruzaba mi mente una y otra vez: Marcos. ¿Tenía que encontrarlo?
antes de que el mar lo hiciera desaparecer para siempre. Corrí por los pasillos del crucero como si el alma se me escapara del cuerpo. El eco de mis pasos se mezclaba con el rugido del viento y el crujir metálico del barco que cortaba las olas con fuerza. El cielo afuera se había vuelto gris y el aire olía a tormenta, como si el océano supiera que algo terrible estaba por suceder. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que podía romperse. Solo una idea me guiaba: Marcos. Tenía que encontrarlo antes de que Alejandro lo hiciera. Pasé por la zona de servicio, por los pasillos donde los trabajadores iban y venían sin prestarme atención. Todos estaban ocupados preparándose para la tormenta. Nadie notaba a una mujer con el rostro empapado de miedo, buscando desesperadamente a alguien que tal vez ya no existía. De pronto escuché voces. 2 hombres hablaban en un tono bajo, cerca de la escalera que llevaba al nivel inferior. El patrón dijo que lo llevaran al cuarto de máquinas, dijo uno. ¿Y la señora?, preguntó el otro. Que no se entere de nada. Si pregunta, dile que Marcos bajó solo. Mi sangre se congeló. El cuarto de máquinas. Sin pensar, bajé las escaleras corriendo, ignorando las miradas curiosas. El calor aumentaba a cada paso. El aire estaba denso, mezclado con el olor a combustible. Podía escuchar el zumbido de las turbinas, el golpeteo de las válvulas y entre todo eso, un gemido. Lo vi. Marcos estaba arrodillado, con las manos atadas y el rostro ensangrentado. 2 hombres lo sujetaban, mientras Alejandro, impecable como siempre, observaba con un vaso en la mano. La luz roja de emergencia iluminaba su rostro, dándole un aspecto casi demoníaco. Siempre me decepciona la gente que intenta traicionarme, decía Alejandro con voz baja, pausada, como si diera una conferencia. Creí que eras más inteligente, Marcos, pero te enamoraste, y el amor, querido, es el peor enemigo de un hombre que busca poder. Mi corazón se hizo trizas. Quise gritar, correr hacia ellos, pero el miedo me paralizó. Me escondí detrás de una columna, temblando, escuchando cada palabra. No tienes idea de lo que haces, respondió Marcos, con la voz rota pero firme. Ella sabe la verdad. Ya no puedes esconderte. Alejandro sonrió. La verdad, repitió con ironía. Nadie le creerá. Ella es mi esposa, mi trofeo, y tú, un don nadie que desaparecerá en el mar. Soltó una carcajada seca. Luego, con un gesto de su mano, los hombres arrastraron a Marcos hacia la escotilla lateral, una compuerta que daba al océano. El sonido de las olas golpeando el casco se escuchaba más fuerte que nunca. No, susurré sin poder contenerlo. Alejandro giró la cabeza. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa venenosa. ¡Qué oportuna aparición, amor! Mis piernas me temblaban, pero salí de mi escondite. «Déjalo ir», grité. «Por Dios, Alejandro, no lo hagas». Él se acercó despacio, con esa calma escalofriante que siempre lo caracterizaba. «¿Así que es por él?», preguntó bajando la voz. «¿Por ese hombre que se metió en mi cama? Tú destruiste mi vida, Alejandro», le respondí con lágrimas en los ojos. «Mataste a mi padre y ahora quieres matar a quien solo quiso protegerme». Por primera vez vi algo distinto en su rostro, una mezcla de sorpresa y furia contenida. «Así que ya lo sabes», susurró. «Lo sé todo», le dije con firmeza, «y no vas a salirse con la tuya esta vez». Alejandro me miró con una sonrisa que heló mi sangre. «Nadie puede detenerme, cariño, ni siquiera tú». En ese instante todo sucedió muy rápido. Marcos, aprovechando la distracción, empujó a uno de los hombres que lo sujetaban y corrió hacia mí. Alejandro gritó algo, pero el ruido del motor ahogó sus palabras. Un disparo resonó y una chispa iluminó el aire. La bala rozó el metal y golpeó una de las tuberías de combustible. El barco tembló. Un estruendo sacudió el suelo. Las luces parpadearon y el olor a gasolina se volvió insoportable. ¡Corre!, gritó Marcos, tomándome de la mano. Corrimos entre el humo, entre los gritos de los hombres que huían en todas direcciones. El fuego comenzó a extenderse por los conductos, pintando de rojo cada rincón del cuarto de máquinas.
Detrás de nosotros, Alejandro gritaba mi nombre, su voz perdida entre el caos. Subimos por una escalera de emergencia que llevaba a la cubierta. La lluvia caía con fuerza ahora, el viento nos golpeaba el rostro y el barco se inclinaba violentamente por el peso de las olas. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos, tratando de cubrirme con su cuerpo. «¿Y si Alejandro?», intenté decir, pero él me interrumpió. «No importa, él hizo su elección, tú tienes que vivir». De pronto, otro estruendo sacudió la estructura. Una explosión, más fuerte que la anterior, iluminó el cielo como un relámpago infernal. Pedazos de metal y fuego volaron por el aire. Marcos me empujó hacia un bote salvavidas. «¡Sube!», gritó. «No te dejaré», respondí entre lágrimas. «No sin ti». «Hazlo por tu padre», dijo con una voz quebrada, mirándome a los ojos. «Prometí protegerte, no me quites eso». Intenté sujetarlo, pero el fuego ya se extendía por la cubierta. El calor era insoportable. Una ola gigantesca golpeó el barco, haciéndonos perder el equilibrio. Marcos me empujó al bote justo antes de que otra explosión sacudiera todo. Caí al agua. El frío fue como un golpe que me robó el aliento. Luché por mantenerme a flote mientras veía el crucero arder a la distancia, envuelto en llamas, como un monstruo devorándose a sí mismo. «¡Marcos!», grité con la voz desgarrada. «¡Marcos!». El sonido de las olas me respondió, brutal, indiferente. Y entonces lo vi, una figura entre el humo, en la proa del barco. Era él. Marcos estaba de pie, sosteniendo una antorcha encendida, mirando hacia el mar. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron entre el fuego y la lluvia, y luego desapareció en la oscuridad. El barco se inclinó por completo. Un rugido metálico retumbó por última vez antes de que el océano lo devorara. Quedé sola, flotando, temblando, con el corazón partido y la certeza de que el hombre que había amado había muerto salvándome. El amanecer llegó horas después, cubriendo el mar de un tono dorado. Me aferré al bote, exhausta, con lágrimas que se mezclaban con la sal del océano. Y juré, entre sollozos, que si sobrevivía contaría la verdad. Por mi padre, por él, por el amor que nació en medio de la oscuridad y se consumió entre fuego y mar. Desperté entre el sonido de las gaviotas y el murmullo del mar. El sol me cegaba y por un instante no supe dónde estaba. Mi cuerpo dolía, mi garganta ardía y la sal del océano me cubría como una segunda piel. Tardé varios minutos en entender que seguía viva. Estaba en una playa desierta, rodeada de restos del crucero, pedazos de madera, maletas rotas, ropa empapada y el olor agrio del combustible. A lo lejos, el mar todavía rugía, arrastrando pedazos de aquel monstruo de acero que había sido testigo de mi infierno. Me incorporé con dificultad, sintiendo el peso del silencio. No había nadie, ni voces, ni pasos, ni señales de otro sobreviviente. Solo el sonido constante de las olas y el recuerdo que me quemaba el alma. «Marcos», susurré con un hilo de voz. El viento me devolvió mi propio eco. Cerré los ojos con fuerza y el llanto me venció. Me dejé caer sobre la arena húmeda, abrazando mis rodillas, recordando su mirada entre el fuego, su última palabra, su promesa. Pasaron horas, o quizás días, antes de que una embarcación pesquera me encontrara. 2 hombres me subieron al barco, confundidos, y me cubrieron con una manta. «Tranquila, señorita, ya está a salvo», dijo uno de ellos. «Encontramos los restos del crucero. Dicen que fue una explosión. Nadie sabe cuántos sobrevivieron». Yo solo asentí. No tenía fuerzas para hablar, ni siquiera sabía cómo explicar lo que había pasado, cómo contarles que mi esposo no era el hombre que creían, que el accidente no había sido tal, sino un intento de borrar la verdad. Fui llevada a tierra firme, a un pequeño puerto donde la guardia costera y la prensa ya esperaban noticias. Todo era un caos. Flashazos de cámaras, gritos, preguntas. ¿Es usted la esposa del señor Alejandro Fuentes? ¿Qué sucedió en el crucero? ¿Hubo una explosión? ¿Él está vivo? Cada palabra me dolía como un golpe. Me rodearon enfermeros, policías, periodistas,
y en medio de todo ese ruido, solo una frase retumbaba en mi mente. Él lo hizo para protegerme. Me internaron en un hospital cercano. Los días siguientes fueron una mezcla de fiebre, pesadillas y recuerdos. Veía su rostro una y otra vez envuelto en humo, llamándome por mi nombre antes de desaparecer. A veces despertaba gritando, creyendo escuchar su voz. Los médicos decían que era un trauma, una reacción normal ante el shock, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que no podía explicar. Una mañana, una enfermera dejó un periódico sobre mi mesa. La noticia ocupaba toda la portada. Tragedia en alta mar. El crucero Imperial Sun se hunde tras explosión. Se presume muerto el empresario Alejandro Fuentes y más de 50 tripulantes. Leí su nombre y sentí una mezcla de alivio y culpa. El hombre que había destruido tantas vidas ya no existía, pero mi alma no encontraba paz. Pasé el dedo por la foto del crucero, recordando cada rincón, cada sombra, cada instante antes del desastre. Esa misma tarde, un oficial de la Marina se presentó en mi habitación. Señora Fuentes, sentimos su pérdida. Queríamos informarle que entre los restos no se halló el cuerpo de su esposo, tampoco el del empleado llamado Marcos Álvarez. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo dijo?, pregunté con la voz apenas audible. Aún no hemos localizado todos los cuerpos, explicó, pero algunos testigos aseguran haber visto a un hombre ayudando a evacuar a los pasajeros antes de la segunda explosión. Posiblemente fue él. El aire se volvió pesado. ¿Está diciendo que pudo haber sobrevivido?, pregunté, conteniendo el temblor en mis labios. Es una posibilidad, respondió con calma. A veces el mar devuelve a quienes se niegan a desaparecer. Esa frase me quedó grabada. El mar devuelve a quienes se niegan a desaparecer. Pasaron semanas. La investigación avanzó y los medios transformaron mi historia en espectáculo. La viuda del magnate desaparecido. El misterio del naufragio. Amor o conspiración. Me vi envuelta en interrogatorios, declaraciones, firmas de documentos. Todos querían saber lo que yo sabía, pero nadie estaba preparado para escuchar la verdad. Nadie habría creído que el héroe empresarial era en realidad un criminal que había muerto huyendo de sus propios pecados. Una noche, en el silencio del hospital, decidí escribirlo todo. Tomé una libreta y relaté desde el principio. Mi boda, mi matrimonio vacío, la noche en que conocí a Marcos, las revelaciones, el incendio, el fuego, el amor. Cada palabra era una herida abierta, pero también una forma de sobrevivir. Cuando terminé, supe que debía irme. No podía seguir allí encerrada entre paredes blancas, viendo cómo el mundo transformaba mi tragedia en titulares. Tenía que encontrarlo, tenía que saber si el mar realmente lo había devuelto. Días después, abandoné el hospital sin avisar a nadie. Me vestí con ropa sencilla, recogí mis pocas pertenencias y tomé el primer autobús hacia el norte, donde decían que las corrientes habían arrastrado restos del crucero. El paisaje cambiaba a medida que avanzaba. Playas vacías, pueblos pesqueros, silencio. Pregunté en cada puerto. Mostré una fotografía de Marcos, una vieja copia que había guardado de los registros del barco, pero nadie parecía conocerlo. Hasta que una tarde, en un pequeño muelle de madera, un anciano que arreglaba redes me miró con curiosidad. ¿Buscas a alguien?, preguntó. A un hombre. Se llama Marcos Álvarez. Trabajaba en el crucero que se hundió. El anciano asintió despacio. Dicen que un hombre con ese nombre llegó aquí hace unas semanas, herido, casi muerto. Lo cuidó la gente del faro. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde?, pregunté con desesperación. El viejo señaló el horizonte. Sigue el camino de la costa. A 2 horas encontrarás un faro viejo, abandonado, pero dicen que por las noches aún se enciende. Lo agradecí sin mirar atrás. El viento del mar me golpeaba el rostro mientras avanzaba entre la arena y el rumor de las olas. Cada paso me acercaba más a algo que no sabía si era esperanza o locura. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, lo vi. El faro, solitario,
recortado contra el cielo anaranjado, y justo en su cima, una luz encendida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque supe, sin necesidad de palabras, que esa luz me estaba esperando. El cielo se tiñó de un naranja profundo mientras el sol descendía hacia el horizonte. El viento soplaba con fuerza, arrastrando el aroma salado del mar y el crujir constante de las olas contra las rocas. Cada paso que daba hacia aquel faro me parecía un viaje entre el miedo y la esperanza. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, acompasado con el murmullo del océano. La torre se alzaba frente a mí, solitaria, majestuosa, cubierta por el musgo y el tiempo. Era vieja, con la pintura desgastada por los años, pero la luz en su cima brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. Era imposible no pensar en el simbolismo de aquello, una luz que se negaba a apagarse, igual que el recuerdo de Marcos en mi pecho. Subí los escalones de piedra uno a uno, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. Cada sonido parecía amplificarse, el crujido de la madera, el silbido del viento que se colaba por las grietas, el latido desesperado de mi propio corazón. Cuando llegué a la puerta del faro, dudé, tenía miedo de encontrar solo ruinas, de descubrir que todo había sido una ilusión, una esperanza inventada para no aceptar la pérdida. Respiré hondo y empujé la puerta. El interior olía a sal, a humo y a vida reciente. Había una pequeña mesa con restos de comida, una lámpara encendida, una manta sobre un sillón desgastado. Y entonces lo escuché. Pasos lentos, arrastrados, que venían desde el fondo del pasillo. Mi cuerpo entero se paralizó. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz ronca, grave, quebrada por el tiempo y el dolor. Esa voz que había pronunciado mi nombre entre el fuego, que había prometido protegerme incluso en medio del infierno. Mis labios temblaron. «Marcos», susurré. El silencio fue eterno. Y entonces lo vi aparecer. Su silueta emergió de la penumbra, envuelta en la luz temblorosa de la lámpara. Caminaba con dificultad, apoyándose en una muleta improvisada. Su rostro estaba marcado por heridas, pero sus ojos eran los mismos, aquellos que me habían desnudado el alma desde la primera noche. «No puede ser», murmuró él deteniéndose en seco. «Pensé que no volvería a verte». Corrí hacia él sin pensarlo. Lo abracé con fuerza, como si temiera que el viento se lo llevara otra vez. Sentí su corazón latiendo bajo mi mejilla, fuerte, vivo. «Estás vivo», dije entre lágrimas. «El mar no te llevó». «Intentó hacerlo», respondió con una sonrisa cansada. «Pero me negué a irme sin despedirme de ti». Nos quedamos abrazados largo rato, sin decir nada. No hacían falta palabras. Todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos sufrido, se resumía en ese instante. Marcos me contó lo que había pasado después de la explosión. Había logrado subir a un bote antes de que el barco se hundiera por completo, pero el fuego lo alcanzó. Pasó días a la deriva, entre el dolor y la fiebre, hasta que un grupo de pescadores lo rescató y lo dejó en esa costa. Desde entonces vivía en el faro, esperando sanar, esperando algo. «No sabía si seguirías viva», me dijo con la voz quebrada. «Cada noche encendía la luz del faro para ti, por si acaso el mar te devolvía». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «El mar me devolvió a ti», susurré. Él me acarició el rostro, con esa misma ternura que me había hecho amarlo desde el principio. Sus manos, aunque heridas, seguían siendo cálidas, firmes, seguras. «No merezco que estés aquí», dijo. «Te arrastré a una historia que no era tuya». «Claro que era mía», respondí. «Todo lo que hiciste fue por la verdad, y gracias a ti, Alejandro ya no puede lastimar a nadie más». Marcos bajó la mirada. «La verdad nos liberó, pero también nos marcó. Ahora el mundo te cree viuda de un héroe. Si saben que estás conmigo, volverán a casarnos». «No me importa», dije con determinación. «No quiero volver a ese mundo de mentiras, solo quiero quedarme contigo». Él sonrió, aunque una sombra de tristeza cruzó su rostro. «¿Y si mañana vienen por mí?».
Entonces huiremos juntos. El mar nos dio una segunda oportunidad, Marcos. No pienso desperdiciarla. Salimos del faro tomados de la mano. Afuera la noche había caído por completo. La luna brillaba sobre las olas y la luz del faro giraba lentamente, iluminando la costa en intervalos. Nos sentamos en una roca, en silencio, mirando el horizonte. El mar estaba en calma. El mismo mar que había sido testigo de nuestra tragedia, ahora parecía ofrecernos paz. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Marcos después de un rato. A veces pienso que el mar tiene memoria, que guarda los secretos de quienes se aman de verdad. Entonces que guarde el nuestro, respondí, que lo esconda en sus profundidades donde nadie pueda romperlo. Nos miramos, y esa mirada bastó para entenderlo todo. No había promesas, ni futuro asegurado, ni certezas. Solo amor, puro, real, nacido del fuego y del dolor, sobreviviente de lo imposible. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, Marcos se levantó con esfuerzo. «Ven», me dijo, «quiero mostrarte algo». Subimos juntos a la cima del faro. El viento golpeaba con fuerza, pero su mano firme en la mía me daba seguridad. Desde arriba, el mundo parecía suspendido en un instante eterno. Las olas rompían contra las rocas y la primera luz del día bañaba el mar en tonos dorados. Marcos encendió la lámpara una vez más, aunque ya no era de noche. «¿Por qué lo haces?», le pregunté sonriendo. «Porque quiero que esta luz nunca se apague», respondió. «Que siempre haya una señal para quienes creen que todo está perdido». Nos quedamos allí, abrazados, mirando el horizonte, y en ese silencio comprendí que la vida no siempre da explicaciones. A veces solo ofrece instantes, destellos breves de verdad, antes de que la marea vuelva a cambiar. El mar nos había arrebatado todo, pero también nos lo había devuelto. Y mientras el viento nos envolvía, supe que, aunque el mundo jamás conocería nuestra historia, el faro seguiría brillando, como testigo eterno de un amor que nació en la oscuridad y sobrevivió entre el fuego, la tormenta y la redención. Antes de que esta historia se apague con las olas, déjame tu like, escribe en los comentarios qué parte te tocó el corazón y compártela con esa persona especial que aún crees que el destino te volverá a cruzar.